Pocas entidades políticas de la Edad Media han tenido un recorrido histórico más interesante e influyente que el Ducado de Normandía. Sin embargo, su historia, salvo para los especialistas, ha quedado diluida dentro de la historia de Francia. En este vídeo vamos a acercarnos a su historia de manera breve pero concisa. El emperador Carlomagno creó un imperio que abarcaba a su muerte en el 814 la mayor parte de Europa central y occidental. Aunque su hijo y heredero Ludovico Pío logró a duras penas mantener la unidad, pronto se observó que los hijos de este y por tanto los nietos del gran Carlomagno reclamarían plena independencia política. Es así como se llegó a un acuerdo en el año 843 entre los tres nietos del emperador, firmado en Verdún, y que establecía de forma efectiva la división del gran imperio carolingio en tres partes. Luis el Germánico se quedaría con la parte oriental denominada legalmente Francia Orientales, de la que surgiría con el tiempo Alemania. Por su parte, Lotario gobernaría la parte central, llamada Lotaringia, mientras que Carlos el Calvo quedó con la zona occidental llamada Francia Occidentalis, de la que emanaría a su vez Francia. De esta forma se producía la desmembración definitiva del imperio de Carlomagno, debilitando de paso las entidades políticas que surgieron en su lugar justo en el peor momento. En efecto, la división territorial y la creación de entidades con recorridos históricos diferentes, incluso contrapuestos, coincidió en el tiempo con las sucesivas oleadas de invasiones de los vikingos, denominados también normandos, palabra que significa simplemente hombres del norte. Los normandos asolaron toda Europa, subiendo por los cauces de los ríos y saqueando todo a su paso. Aunque los ataques vikingos no eran nuevos, se habían establecido ya con fuerza en lo que es Escocia desde finales del siglo VIII y durante el noveno ganaron en potencia, llegando incluso a saquear París dos veces en la década de 860 y posteriormente. Carlos el Calvo firmó con estos hombres del norte un tratado en 867 por el que se les concedía la península de Bretaña. Pese a esta concesión, los normandos, fuertemente divididos en clanes, continuaron sus ataques contra los territorios de la Francia occidentales en busca de más poder. Durante la generación posterior, los diversos reyes de Francia no pudieron evitar la fragmentación territorial de tipo feudal, unas veces por necesidad de ceder a los nobles para contar con su apoyo militar, otras por revueltas y en ocasiones por dejadez. Lo cierto es que a finales del siglo IX el Reino de Francia no era sino una entidad más dentro del territorio del antiguo Reino Franco y no precisamente la más fuerte. Aunque condes y duques le debían vasallaje, esta práctica no era más que un formalismo simbólico, puesto que en realidad el rey de Francia debía luchar a menudo con condes y duques ambiciosos. En esta difícil coyuntura, los ataques normandos aumentaron en intensidad a principios del siglo X, amenazando la propia existencia del reino francés. Esto fue lo que llevó al rey Carlos III el Simple a firmar en el año 911 el Tratado de Saint-Clair-sur-Emt con el jefe vikingo Rollo, por el que se formaba oficialmente Normandía en calidad de ducado, a cambio de no atacar al reino de Francia, así como vagas promesas de conversión al cristianismo. En un principio, el territorio concedido a los normandos estaba situado a ambos lados del río Sena hacia su desembocadura. Sin embargo, en las dos décadas posteriores los normandos se extendieron hacia el oeste, llegando a ocupar toda la región de Normandía, incluyendo la península de Cherburgo, lo que les otorgaba un gran dominio sobre el Canal de la Mancha. Es importante destacar, sin embargo, que mediante el tratado, Rolón y sus descendientes se convertían legalmente en vasallos del rey de Francia, siguiendo las tradiciones medievales de supeditación al rango mayor. Igualmente el normando nunca se hizo llamar duque, ya que iba contra sus tradiciones. Parece que el primer titular de Normandía que adquirió el rango de duque fue Ricardo II,
que gobernó entre el 996 y el 1026. Es a partir de esa fecha cuando se puede llamar Ducado de Normandía al territorio. Este Ricardo II acabaría siendo el abuelo biológico de Guillermo II, duque de Normandía y conquistador de Inglaterra, y que reinaría con el nombre de Guillermo I de Inglaterra. Durante la primera mitad del siglo XI, el Ducado de Normandía ganó en influencia y poder regional e internacional. El duque Roberto I, que gobernó del 1027 al 1035 y que fue el padre de Guillermo el Conquistador, llegó incluso a acudir en ayuda del depuesto rey francés Enrique I, derrocando al usurpador e instalándolo de nuevo en el poder, motivo por el cual fue recompensado con más territorios. En el año 1035, el duque Guillermo II ascendió al poder, sucediendo a su padre Roberto I. Curiosamente, Guillermo acabaría pronto enfrentándose al rey francés Enrique I, el mismo que había ayudado a su padre poco tiempo antes. Ese giro vino motivado por la mala situación del exiguo reino francés, que veía amenazada su existencia por el Gran Ducado normando al oeste, el poderoso Condado de Flandes al norte y otros señoríos a su alrededor. Guillermo logró la victoria sobre el rey francés y con la muerte de este en 1060 consolidó su posición en toda Normandía y el norte de Francia. A comienzos del año 1066, Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, murió, generando inmediatamente un problema sucesorio. Su madre había sido Emma de Normandía, una de las hijas de Ricardo I, duque de Normandía, y por tanto bisabuelo biológico de Guillermo II. Habiendo muerto el rey inglés sin descendencia, surgió inmediatamente una disputa por la sucesión al trono. Y aunque Guillermo era solamente uno de los pretendientes, sin duda estaba mejor posicionado gracias al poderío de su ducado, las antiguas relaciones comerciales entre Inglaterra y Normandía y las desavenencias entre los demás pretendientes. Finalmente, Guillermo II optó por la solución militar e invadió Inglaterra en agosto de 1066. En ese momento, Haroldo II, primo de Guillermo, se había autoproclamado rey de Inglaterra, por lo que el enfrentamiento resultó inevitable. Así, el 14 de octubre del año 1066, en la llanura de Hastings, Haroldo II fue muerto en combate y las tropas normandas de Guillermo lograron una aplastante victoria sobre los ingleses. A partir de ese momento, y tras una rápida ocupación del territorio, Guillermo el Conquistador pasaba a nombrarse Guillermo I de Inglaterra, extendiendo el ducado de Normandía a Inglaterra. Tras la conquista, el ducado normando pasaba a convertirse en la entidad política más grande y poderosa de Europa Occidental, mucho más poderosa que el reino de Francia, a quien paradójicamente debía vasallaje. Sin embargo, a la muerte de Guillermo el Conquistador en 1087, las disputas entre sus hijos acabaron dividiendo las posesiones. En efecto, uno de los hijos de Guillermo, Guillermo II de Inglaterra, heredó el reino inglés, mientras que su hermano Roberto II se quedaba con el ducado normando. Ambos hermanos se disputaron la supremacía puesto que ambos deseaban convertirse en rey de los dos territorios. La muerte de Guillermo II en 1100 provocó que otro de los hijos de Guillermo el Conquistador, Enrique I, usurpara al trono inglés a su hermano Roberto II, duque de Normandía, quien en teoría debería haber sido el rey. Con esto dio comienzo a una denodada guerra entre hermanos por la unión de Inglaterra y el ducado de Normandía. La guerra concluyó en 1104 cuando en la batalla de Tinchebray Enrique derrotó decisivamente al ejército de su hermano el duque normando, incorporando de esta forma el ducado al reino inglés.
Roberto II sería hecho prisionero de su hermano y moriría en prisión en el año 1134. Los siguientes reyes de Inglaterra ostentaron entre sus títulos el de Duque de Normandía. Uno de ellos, Enrique II, que gobernaría del 1154 al 1189, fue el primer Plantagenet de la dinastía anglo-normanda. Casado con la famosa Leonor de Aquitania, que previamente había sido reina de Francia, Enrique II se convertía de esta forma en duque de Aquitania al sur de Normandía, absorbiendo este territorio a los dominios ya poseídos. A pesar de las reticencias del rey francés y de los nobles locales, Enrique II, que era hijo del conde de Anjou y de Matilde, hija de Enrique I de Inglaterra, absorbió también el ducado de Anjou por herencia, al que añadiría el ducado de Aquitania por matrimonio, incrementando sus territorios al sur de Normandía. Paralelamente, aprovechó una guerra civil en el ducado de Bretaña para anexionarlo también a finales de la década de 1150. De esta forma, al final de su reinado, Enrique II era el rey más poderoso de Europa occidental, uniendo a sus posesiones normandas en territorio francés el ducado de Bretaña al oeste y los condados y ducados de Anjou y Aquitania al sur. Todo ello a pesar de que formalmente todos estos territorios seguían siendo vasallos del rey de Francia. La historia del ducado de Normandía va desde entonces unida a la historia de Inglaterra. Sin embargo, las disputas entre Ricardo Corazón de León, rey inglés desde 1189 y 1199, y su hermano Juan I, llamado Juan sin tierra, fueron decisivas para el futuro del ducado normando. En efecto, las fricciones entre hermanos fueron aprovechadas por el rey francés Felipe II para debilitar las posesiones inglesas en Francia. En esta coyuntura, tras suceder Juan I a su hermano Ricardo en 1199, no jugó bien sus cartas debido a los problemas del interior de su reino y enemistado con casi todo el mundo, no pudo hacer frente a la invasión francesa con sus aliados los bretones, que querían desligarse del poder normando. Así, en 1204, Normandía fue conquistada por Felipe II de Francia. Mediante el Tratado de París en 1259, Normandía y casi todos los territorios ingleses en Francia pasaron a manos francesas, desapareciendo formalmente el Ducado de Normandía como entidad política independiente. Desde ese momento, Normandía pasó a entregarse a diversos príncipes y herederos al trono francés en calidad de ducado, pero dependiente siempre de la corona de Francia. El ducado como tal desapareció definitivamente de la historia en 1792 en el contexto de la Revolución Francesa.